Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Deseo que la paz del Señor esté en sus corazones en esta tarde, en este día de bendición. Bueno, pues bienvenidos a su materia de Ministerio Educativo. Vamos a concluir en esta clase los dos elementos que nos faltan del método ALMA. Haciendo un pequeño repaso, dijimos que este método, ¿verdad?, nos va a enseñar a tener como una estructura, tener elementos necesarios para que la enseñanza que nosotros podamos impartir sea eficaz, sea adecuada, sea importante. Y en ese sentido, queridos hermanos, bueno, eh, el anzuelo es importante. Debemos siempre de alguna manera llamar la atención, captar nuevamente la atención, no permitir que el grupo se disperse, que el grupo se aburra, que el grupo se duerma. No debemos permitir que el grupo tenga cara como diciendo no estoy entendiendo absolutamente nada, sino siempre estar pendiente, cuidadoso de eso. Para eso hay que preparar todos los anzuelos que se puedan, historias, un videíto, un tráiler, una fábula, algún trabajo manual corto, práctico que se pueda realizar. Bueno, siempre debemos tener algo ahí preparado, no sacarnos como el as debajo de la manga, como se dice, sino más bien ya planificarlo, porque para eso necesitamos o deberíamos haber tenido el tiempo de la organización de nuestra clase, la elaboración de nuestra clase, establecer las metas de aprendizaje que queremos que los alumnos, los hermanos, los niños, los jóvenes aprendan. Así que en ese sentido, bueno, uno tiene que estar siempre diciendo, bueno, al principio este va a ser mi anzuelo, a la media prédica este será un segundo anzuelo y al final puedo terminar como lo enseñamos en predicación expositiva. Nuestra conclusión puede terminar con una historia, puede terminar con una ah, referencia, un llamado, no sé, todo aquello que pueda representar, diríamos en términos muy pedagógicos, el éxito de nuestra enseñanza. Luego vimos acerca de la importancia de que la iglesia aprenda la Biblia, ¿verdad? Que eso es el punto importante. Todos los maestros de la Biblia, ya sea de escuela sabática, de predicación, de niños, de jóvenes, pues debemos preocuparnos porque la iglesia escuche el texto bíblico, que nosotros podamos hacer una correcta interpretación, que podamos ser fieles y honestos al sentido de la palabra, que podamos hacer que la iglesia respire la Biblia, aprenda todo lo que es palabra de Dios, que sepa diferenciar lo que es palabra de hombre, que aprenda los valores divinos, que conozca a Dios, Dios se revela a través de su palabra, en fin, es lo esencial, ¿no? Ante hoy una ola de formas de enseñanza que están basadas en las experiencias propias, en lo que yo sentí, en lo que yo viví, en lo que yo soñé, en lo que Dios a mí me reveló, en lo que yo creo que deberían de ser las cosas, así deberían llevarse a cabo. Entre esas cosas que están basadas básicamente en el yo, ¿no?, del predicador o del expositor o del tallerista, pues ante eso tenemos el gran deber, cada uno de nosotros, de poder llevar a cabo esta tarea de decir, pongamos los ojos en la palabra del Señor y aprendamos lo que la Biblia nos quiere decir. Bien, después de hacer este breve repaso, voy a compartir la pantalla para guiarnos en la lección que nos corresponde ahora para ver las otras dos eh, partes de la estructura de la clase. Y tenemos entonces, a manera de introducción, lo siguiente. En esta lección o en esta clase abordaremos los dos tópicos que nos restan, que es mirar y apropiar, ¿ah?, para completar el significado del método ALMA. Cada punto tiene su importancia porque cada punto sustenta al otro. Ningún punto puede verse de manera aislada. Si nosotros queremos hacer un anzuelo, pues es precisamente para fijar en el pensamiento de nuestros oyentes la palabra de Dios que queremos que esté. Y también hay que mirar la palabra y hay que apropiar la palabra.
No hay ninguno más importante que el otro. Todos deben ser abordados con cuidado y con mucha diligencia. Por favor, es muy importante que ponga todo su esfuerzo para que esto sea una realidad en sus ministerios y anhelamos que el Señor nos ayude a ir creciendo en esta forma de vivir y de vivenciar la enseñanza bíblica, ¿verdad? Bien, entonces el tercero que dijimos es la M de mirar. ¿Qué significa esto? Una vez que los estudiantes comprenden lo que dice la Biblia, porque les hemos expuesto la sábana, diríamos, o la pantalla de lo que representa el texto bíblico, por eso sigo defendiendo el método expositivo, no desdeño ningún otro método de sermón, puede ser el temático, puede ser el textual, pero el expositivo nos permite condensar una breve porción de la escritura más o menos extensa sobre un tema específico. Entonces, una vez que los estudiantes ya saben qué sucede en el texto bíblico, entonces es necesario guiarlos a que descubran y comprendan la relación entre la verdad bíblica que hemos visto, esa verdad bíblica que descubrimos en Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Salomón, Jeremías, Isaías, el libro de Job, el libro de Eclesiastés, el libro de Mateo, de Pablo a los tesalonicenses. Todo eso que nosotros ahora ya descubrimos de lo que dice el texto bíblico del mundo de la Biblia, bueno, ahora tenemos que este, acercarlo a ver qué relevancia o qué relación tiene con nuestra vida. O sea, como dije en algún momento, no sé si en esta clase o en la clase de predicación, lo digo con mucho respeto, no nos importa tanto Moisés ya, ¿no? Pues ya Moisés ya murió hace miles de años, sino nos importa qué quiso decir Moisés, qué hizo Moisés, o qué quiso decir el profeta Zacarías, o qué quiso decir Pablo, incluso el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el Señor Jesús fue un judío que nace en un ambiente judío, que sus enseñanzas son judías, entonces también incluso la enseñanza de Jesús tiene que pasar por este tamiz de decir, bueno, ahora, ¿qué nos dice a nosotros que no somos judíos? ¿No? Muchos maestros solo nos quedamos en decirle a la gente lo que descubrimos como información del texto bíblico y hay un montón de maestros de escuela, maestras de escuela, predicadores, predicadoras que se esfuerzan por sacar las palabras en griego, en hebreo, en arameo, sus significados con muchos tecnicismos y sacamos mucha información del texto, de sus culturas, sus tradiciones, pero pocas veces guiamos a que los hermanos o hermanas miren que esa verdad bíblica tiene fuertes implicaciones para la vida, para nuestra vida. Es decir, que tiene una relación maravillosa y única, ¿no es cierto? Una relación que evidentemente nos afecta, que es importante para nosotros, que es única para nosotros. Y en ese sentido, este, eh, pues solamente nos quedamos en la información, ¿no? En la información del texto, cuando realmente el texto no solo nos quiere informar, el texto nos quiere formar, que son dos cosas totalmente diferentes. Así que, por ejemplo, si usted tomó un tema sobre el gozo y la manera en que Pablo disfrutó de su contentamiento en Dios, entonces la pregunta sería, ¿qué significa esto en el patrón de nuestra vida diaria? ¿No? O sea, a Pablo le funcionó, ¿no? Tuvo contentamiento. A veces a nosotros no nos funciona tanto, ¿no? No somos muy dados a vivir en el contentamiento y andamos todos preocupados y angustiados y desesperados por tener una vida mejor. Entonces, eso que vio Pablo, ¿qué significa para nosotros hoy? Insisto, a Pablo le funcionó, pero a vos te va a funcionar, te ha funcionado, ¿cómo te va a funcionar? Así que usted debe considerar a su audiencia y a partir de eso llevar a cabo una actividad que permita saber que su oyente ha descubierto esa verdad bíblica como parte de su vida. Es decir, nosotros no estamos en el calabozo o en la prisión como lo estuvo Pablo cuando escribe la carta a los Filipenses, que es la carta del gozo. Entonces,
¿cuáles son nuestras cárceles hoy? ¿Desde dónde nosotros podemos escribir? Y es allí, ¿no? Donde voy a hacer este ejemplo, ¿verdad? Muy burdo. Es cuando usted, por ejemplo, le dice a una persona, che, ¿ya te diste cuenta lo que hay allá? Y esa persona dice, ¿dónde? Sí, allá. Y mira para allá. Sí, ya me di cuenta. Bueno, ahora quiero que mires para acá. Entonces, como que uno le agarra la cara, ¿no? Y le dice, mira, ahora mira de este lado y de esta forma vos podés tener mayor visión o mejor visión de lo que estás aprendiendo. De eso se trata este tercer punto, ¿no? De agarrar la cara de los oyentes, metafóricamente hablando, y llevarlos a este punto de decir, bueno, ahora quiero que mires tu propia vida, ¿no? O sea, ya vimos a Pablo, todo re lindo, él escribe sobre el gozo, el contentamiento, etcétera, etcétera. Bueno, ahora quiero que mires hacia vos. De eso se trata las lecciones que nosotros hacemos. El ejemplo del doctor Lawrence sobre este tema es más revelador y creo que nos puede ayudar a entender mucho mejor esto. El ejemplo es, Pedro reconoció que la clase de adultos mayores estaba compuesta de cristianos con un amplio rango de experiencia de la vida que utilizar, es decir, perdón, la mayoría de su clase, diríamos, pues eran personas ya grandes, adultas. Entonces, viendo eso, Pedro decide tomar ventaja de este caudal de experiencias que tiene en el grupo y hace una combinación de un caso de estudio y preguntas penetrantes para motivar el descubrimiento de las implicaciones del estudio de la Carta a los Filipenses. Entonces, Pedro distribuyó un estudio de caso, tenía a todos, dice, esta clase tiene mucha experiencia, vamos a explotarla, pero él tenía claro que quería relacionarlo con la Carta a los Filipenses. Entonces dijo, bueno, vamos a comentar sobre esta historia, ¿no? El famoso estudio de caso. Bueno, y les contó. Bob y Peg Short son una pareja de retirados que viven en el medio oeste. Hace casi 8 años, Bob se retiró de su trabajo con una aerolínea de importancia. Acababa de cumplir 73 años y tiene una salud moderadamente buena. Pero Bob tiene una condición debilitadora que se empeorará durante los próximos 2 o 3 años hasta el punto en que su esposa no podrá cuidar. Así que, con pesar, decidieron mudarse a una comunidad de retirados, a un asilo de ancianos, que le conocemos nosotros, pero creyeron que lo mejor que podían hacer en su situación. Les dolía la idea de dejar su casa, su hogar y mudarse al pequeño apartamento y se preguntaban si podrían volver a ser felices. Entonces, es un estudio de caso muy interesante, ¿no? ¿Qué hacer en esto? El tipo toda una vida de trabajo, toda una vida de logros, ¿no? Termina retirándose, se jubila, pero sabe que tiene una enfermedad que tarde que temprano lo va a llevar a postrarse y que su esposa solos, ¿no? Van a poder. Pues toma una decisión muy difícil, buscar que alguien los cuide. Y entonces para ellos, irse a un asilo de ancianos, cambiar su casa, su hogar, su rutina, el lugar donde forjaron sus mejores experiencias, y ahora trasladarse a un lugar extraño, un lugar donde tienen que empezar de nuevo, tienen que empezar a acostumbrarse, a adaptarse, pues no es fácil, ¿no? Entonces, es un interesante estudio de caso, ¿no? Que los adultos que están allí tal vez se sientan identificados, porque recuerden, la clase es para personas adultas. Si usted pone este caso de estudio en una clase de jóvenes, no lo va a saber porque los jóvenes no lo van a vivir, no lo van a experimentar. Será muy especulativo. Tendríamos que buscar otro mejor estudio de caso en una clase de jóvenes o de adolescentes y demás. Pero recuerden, el ejemplo que estamos viendo, pues es una clase que se está dando para personas adultas. Así que, teniendo el estudio de caso, Pedro le pide a la clase, a quienes tienen dando la enseñanza, que consideren cómo los principios que habían acabado de aprender juntos podían aplicarse a la vida de esta pareja. Han hablado acerca de Filipenses, de Pablo, del contentamiento, de la prisión, de mil cosas, ¿no? Así que
El ejemplo dice, luego de mucha discusión y contar historias personales, que eso ayuda mucho a las personas adultas, contar sus propias historias, la clase decide que esta pareja de Bob y de Peg deberían mirar la mudada como una comisión para entrar a un nuevo campo misionero. Vean cómo la clase llega a la conclusión de que esta pareja debería de ver esta nueva experiencia como una oportunidad, no como un pesar, no como un miedo, sino como una oportunidad. Surgieron entonces que tendrían oportunidad de hablar de su fe con otras personas, ministrar a otros adultos mayores y profundizar mucho más su relación con Cristo. En el proceso de comentar el caso de esta pareja, los estudiantes estaban explorando formas prácticas que el material cubrió en la clase que podía relacionarse con la vida diaria, cómo prepararse para ese momento, cómo llegar a esas circunstancias. Si nosotros fuéramos Bob y Peg, ¿qué haríamos? O sea, surgieron un montón de cosas en la clase, imagínense, con un solo caso de estudio. Pedro entonces resumió sus ideas en el proyecto porque Pedro es el maestro de la escuela, perdón, el maestro de la clase, de escuela sabática, de lo que ustedes gusten y manden, y ya llevaba un material ya hecho, ¿no? No solamente fue a ver qué salía en el estudio de caso. Así que el resultado es que la clase tomó un próximo paso en el estudio de la Biblia, identificando implicaciones para la vida diaria. Es decir, cómo, ¿verdad? Ahora Bob y Peg, esta pareja o los participantes de la clase, pueden hacer como Pablo, usar toda oportunidad, por más difícil que sea, a toda situación, por más difícil que sea, en una oportunidad de crecer. Entonces, vean cómo dejamos de ver a Pablo y nos concentramos en nosotros, en los estudiantes de la clase, y se logra mejor enseñanza. Así que de esta manera habremos de asegurarnos que dicha verdad descubierta en la palabra tiene relevancia en la vida cristiana. O sea, es importante. No nos interesa más Pablo, ahora nos interesamos nosotros y descubrimos formas prácticas de cómo enfrentar los momentos difíciles. Estoy hablando del ejemplo que estamos teniendo en la clase. Así que de esta forma estamos preparados para dar el último paso en relación a nuestro método de preparar lecciones. Si nosotros, queridos, chao, chao, si nosotros, queridos hermanos, no logramos que la iglesia o los oyentes o las personas se conecten con nosotros, ¿verdad? Perdón, que se conecten con la palabra y que vean la importancia y la relevancia que tiene el texto bíblico, habremos perdido una gran oportunidad. Porque la iglesia se volverá experta en Pablo, en Pedro, en Juan, en Moisés, en Abraham, en los filisteos, en los fariseos, en lo que usted guste y mande, pero no habrá ningún vínculo, ninguna relación. Por eso el tercer punto del método es que la gente aprenda a mirar que esa enseñanza bíblica nosotros podemos reflejarnos en ella, que podemos ser Pablo también, que podemos ser Jesús, que podemos ser María, Hulda, Ruth, qué sé yo, que podemos serlo, ¿verdad? Y que esas situaciones que el texto bíblico nos plantea también vienen a ser parte de nuestra propia experiencia de vida. ¿Ok? Así que el tercer elemento es mirar. Y finalmente tenemos el cuarto elemento que es apropiar. ¿Ah? Fíjense, primero hay que capturar la atención. Una vez que capturamos la atención, hay que aprovechar para que sea la Biblia la que hable, ¿verdad? Para que la gente estudie la Biblia, entienda la Biblia, se apropie de la Biblia y luego mire que esas verdades que contiene la Biblia, mire que son suyas, que pueden ser parte de, que son de nuestra propia naturaleza, que son de nuestras propias necesidades, que son relevantes a nosotros. Para que entonces tengamos el cuarto elemento, que es apropiar, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Pues no es otra cosa más que llevarlo a la práctica, que es lo que a veces nosotros fallamos. Fíjense, si logramos captar la atención de nuestros oyentes con buenos anzuelos, el primer elemento del proyecto, si, chao, chao, si podemos descubrir las verdades bíblicas a través de una buena preparación visual y auditiva al respecto, un buen PowerPoint, una buena historia, hacer una buena exégesis del texto. Si logramos hacer que nuestros oyentes miren esa verdad y se sientan atraídos
por ella en su vida diaria y decir, che, esto se parece mucho a mi historia de vida. Pero si llegamos hasta ahí, dijimos, bueno, listo, qué lindo está, ¿no es cierto? Logramos mucho. Pero fíjense que el cuarto elemento es importante, por eso decía al principio de la clase, todos los cuatro elementos son importantes y tienen que trabajar de manera coordinada. Si no logramos que ellos se apropien, es decir, nuestros oyentes se apropien de lo que han escuchado y lo lleven a cabo en su vida, entonces nada tendrá sentido. La aplicación en la enseñanza tiene mucha razón de ser. O sea, a veces digo, hermano, vamos a hablar del amor, lo he explicado mil veces, ¿no? Y hemos hablado tanto del amor. Sabemos que es el amor, Dios es amor, que debemos amarnos unos a otros, que debemos perdonarnos unos a otros. A manera conceptual ya lo sabemos, o sea, ya no sabemos hasta de memoria los textos bíblicos. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo debo amar a Dios? Dame el consejo, dame los pasos, dame los consejos. ¿Cómo debo amar al Señor? ¿Cómo debo perdonar a los hermanos? ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? Porque todos nos quedamos en el plano teórico, hermanos. Todos. Analice de manera muy sana y con el Espíritu de Dios las charlas, las predicaciones que usted escucha y todos nos quedamos en eso, ¿no? Hay que diezmar, porque el que no diezma es, Dios lo va a castigar o no va a tener bendición. Y demás. Ah, ok, decime cómo. ¿Cuáles son los elementos prácticos? Si yo tengo un negocio, si no tengo ingresos fijos, si no dependo de un salario. O sea, decime cómo. Y entonces yo lo llevo a la práctica. ¿Cómo debo hacerlo? Y esta es la gran falencia que tenemos, queridos hermanos, en la enseñanza. No explicamos a la gente cómo hacer la aplicación. Se necesita la respuesta positiva para hacer realidad lo que aprendimos. Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, pues es muerta en sí mismo. Si no llevamos a cabo lo que aprendemos, pues nos complica. Para el desarrollo espiritual y la realidad de la experiencia cristiana, la fe demanda respuesta en cada situación que nos enfrenta la vida. Entonces, hablamos de la fe. ¿Cómo crecer en la fe? Decime, ¿cómo? Bueno, hermanos, les voy a dar algunos breves consejos, ¿no? ¿Cómo crecer en la fe? Primero, ore de manera intencionada para que el Señor aumente su fe. Segundo, aprenda, busque una Biblia con concordancia bíblica y vea aquellos textos que hablen sobre la fe y trate de aprender un texto por semana sobre la fe. Elija el que más le guste y empiece en esos textos y apréndaselos de memoria. Tercero, cuando usted pase por un momento difícil, recite esos textos que usted acaba de aprender, ¿no? Recítelos, memorícelos para después recitarlos. Cuando usted esté pasando por un momento de angustia, de calamidad, de enfermedad, de crisis económica, de mil cosas, recite esos textos. Entonces, yo le estoy dando a mis oyentes los consejos que desde mi experiencia o desde lo que yo estoy aprendiendo del texto bíblico, pues les estoy compartiendo. Por eso es que muchas predicaciones nos pasamos mucho tiempo en el mundo de la Biblia, explicando todo lo que tiene que ver con la Biblia, pero pocas veces, poco tiempo utilizamos para tener la forma de aplicar esa enseñanza. Es importante que cuando hagamos que nuestros oyentes miren las cosas que se aplican a su vida, entonces es importante ayudarles a planear formas específicas en que responderán a esa verdad bíblica. Estos breves consejos, ¿no? Que puede ser que nosotros los hayamos hecho, que puede ser que los hayamos aprendido de alguien más. Siempre tenemos que hacer y decir, bueno, hemos hablado del amor. Ahora, les voy a dar algunos consejos de cómo esta semana, si usted tiene algún problema con algún hermano o tiene odio con alguien, bueno, puede hacer. Dar las cuestiones específicas. Muchas veces salimos de nuestros templos el sábado por la mañana con muy buenas intenciones. Qué lindo es el sermón que está, ¿no? Que trajo el pastor o el predicador. Y decimos, esta semana seré más cariñoso con mi familia o trataré de llevarme bien con mi prójimo. ¿Por qué? Porque el tema fue
hacer el bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. Hay que llevarnos bien, sí, hay que amar a nuestros hermanos de la carne, a nuestros hijos, a nuestro esposo, ¿no? Pero no les decimos cómo deben ser más cariñosos, ¿no? Algún consejo, si le bueno, hermanos, yo les invito a que esta semana hagamos este ejercicio y que usted después lo replique otra semana hasta que se haga un hábito. No les damos las herramientas para que ellos puedan llevar a cabo durante la semana eso que han mirado. Entonces se vuelve vago, se vuelve confuso, la gran mayoría de ellos al siguiente día olvidarán lo que supuestamente aprendieron, consecuentemente no habrá cambios en sus vidas y la vida seguirá su mismo curso. Porque bueno, ustedes se acuerdan lo que predicó su pastor, por ejemplo, hace un mes, o el predicador o predicadora de hace un mes. ¿Qué nos enseñó que deberíamos hacer para llevar a cabo lo que él nos platicó de la verdad bíblica? Pues nada, nosotros no nos llevamos tareas por lo pronto, ¿no? A casa después de alguna clase o de alguna predicación. Parece que la predicación solamente funciona en esos 40 minutos en que se está dando el sermón y después desaparece de manera mágica, desaparece. Nadie en su sano, digo yo, perdón, pero bueno, nadie en su sano juicio el día miércoles se pone a pensar qué es lo que predicó el pastor o el director la semana, el sábado pasado. O sea, si es para criticar, somos buenos, ¿verdad? Si el sermón estuvo mal, si el sermón no estuvo eso, para criticar, estamos re bien. Pero para reflexionar sobre la enseñanza que pudo o no haber dicho el predicador, pues somos muy malos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que hagamos la tarea y digamos, bueno, esto tenemos que hacer. Ese es el problema por el que muchas iglesias atraviesan y por eso estamos, perdónenme la expresión, y mea culpa, porque yo soy un maestro de Biblia, diríamos, pues por eso estamos como estamos, ¿verdad? No existe madurez espiritual entre los miembros de la iglesia, porque no conocen la palabra, porque no la han apropiado, porque no han mirado que esa palabra puede decirles algo especial a ellos y no la han aplicado a su vida. Y por eso tenemos tantos bebés espirituales que nos causan tantos problemas en las iglesias. Tantos problemas porque tenemos desconocimiento de la palabra. Y hay muchos hermanos y hermanas que conocen mucho la Biblia, pero solo para sus intereses, ¿verdad? Para justificar sus posturas, para decir, ah, si no estás conmigo, entonces estás en contra de mí, porque yo conozco la Biblia, porque yo conozco muchos textos, porque yo conozco la palabra de Dios, pero eh, no hay transformación en la vida de esas personas. Entonces tenemos un problemón, hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hemos apropiado la palabra, no la hemos encarnado, porque no estamos asegurándonos que lo que escucharon el sábado lo lleven a la práctica durante la semana en ese taller, en esa conferencia, en esa clase para los niños. Por lo tanto, creo yo que la meta de la enseñanza bíblica es transformar vidas, es ayudar a los estudiantes, motivándolos a ver la voluntad de Dios revelada en su palabra, guiándoles a decidir y planear cómo hacerlo. Ese es el punto, hermano. Ahí estamos. Miren, como iglesia somos muy buenos para disertar, creemos que tenemos una doctrina muy buena, y sí, está bien, no lo voy a discutir, ¿no? O sea, tenemos un buen nivel de, no sé, de entendimiento, comprensión, ponele, ¿no? Pero hermanos, en la práctica. Seguimos teniendo jóvenes que solo se emocionan un momento en el culto porque tuvo todo copado, porque hubo música, porque hubo adoración, porque hubo oración, porque todos lloraron. Pero cuando se apagan las luces de ese momento, se apaga todo. Seguimos teniendo jóvenes que no conocen la Biblia, que son ignorantes de la palabra, que no, ni siquiera se saben los libros de la Biblia, ni siquiera saben por qué hay dos testamentos, ni siquiera saben qué dijo Jesús, ni siquiera saben en qué parte de la Biblia pueden encontrarse los textos más elementales. Ese es un problema, ¿verdad? Ese es un problema. No comparo bajo ninguna circunstancia, porque las comparaciones son odiosas, pero usted ve a otras denominaciones, ¿no? Una de ellas es los testigos de Jehová, que entiendo que su doctrina es muy errada.
Pero vean a los jovencitos, a los chicos que son adoctrinados, mal, terriblemente mal, lo digo con mucho respeto, pero... Y esos chicos creo que conocen más que yo y que se aprenden las cosas más que yo. Ahora, los nuestros hermanos, no sé, ¿verdad? Bien, siguiendo con el ejemplo que ya el doctor Lawrence nos había dado, bueno, voy a ejemplificar esto. Ay. Pedro hizo esto y empezó a distribuir tarjetas a los miembros de la clase, ¿no? A los que, con los que estaba teniendo su clase. Le pidió a cada uno que en un lado de la tarjeta escribiera su nombre y dirección. En el otro lado les pidió que escribieran cómo aplicarían el pasaje de la próxima semana. Le recordó al grupo las implicaciones que tenían que descubrir y luego les dio tiempo para pensar y escribir. Recogió las tarjetas, es decir, les dijo, cómo creen que deberíamos llegar la próxima semana al estudio que venimos trayendo? Visualícense, ¿qué tendrían que hacer? Entonces la clase dijo, ok, la próxima semana me gustaría llegar haciendo esto, haciendo lo otro y demás. El lunes, Pedro, el maestro de la clase, las envió por correo para que sirvieran de un recordatorio que llegaría al buzón más tarde durante la semana. Es decir, les recordó en la semana y dijo, bueno, no olviden que esto tienen que hacer esta semana para llegar el sábado a la próxima clase. Entonces, a la próxima clase, perdón, al próximo sábado, la clase comentó cómo aplicaron esa clase sobre el gozo a las situaciones de sus propias vidas, cómo es que lo que escribieron en las tarjetas, basada en la lección que tuvieron, pudo, pudo haberse realizado durante la semana. Entonces, los alumnos, los estudiantes, los hermanos de la iglesia, de alguna manera se vieron comprometidos para hacer. Esto no es muy fácil, hermanos, porque de hacer es, evidentemente, nuestra cultura no nos lo permite, ¿no? Ya como iglesia en sí misma no tenemos esta cultura de hacer. En México, por ejemplo, se tienen las escuelas sabáticas y todos dicen, bueno, vamos a estudiar la escuela sabática y supuestamente se tienen los cuadernitos de escuela sabática para estudiar. Pero la gente no la estudia. A lo más el viernes a la noche alguien agarra la escuela y le empieza a leer o el sábado tempranito o en el momento en que se está dando la clase. Sé que no es fácil hacerlo, pero sería muy lindo poder lograrlo y llegar a esa meta de educar a nuestra iglesia y que siempre haya como algo práctico que los hermanos hagan y de esa manera poder hacer. Hace una semana, hace 15 días, una hermana en la iglesia aquí en El Dorado predicó sobre fue muy linda la predicación, la verdad que me re sorprendió, ¿no? Lucy, creo que has predicado mucho mejor que yo y mira que tengo muchos años, le digo, me encantó. Hizo todo esto que hemos visto, lo hizo ella, ¿no? Hizo muchos anzuelos, habló sobre la Biblia, nos hizo mirar a nosotros, que tenía que ver cómo transferir las quejas en oraciones de agradecimiento. Así que nos repartió en medio de la charla o del sermón unos corazoncitos que ella había dicho y dijo, bueno, en un lado del corazón escriban una queja. Yo sé dice que tenemos todos miles de quejas, pero escriban una queja, la más fuerte que ustedes puedan tener. Y bueno, ya todos escribimos, ¿no? La queja que teníamos, pues de cualquier parte de la vida. Bueno, terminaron, sí. Bueno, ahora del otro lado del corazón, transformen esa queja en una oración de gratitud, ¿no? Entonces, si por ejemplo ustedes escribieron como queja, Señor, mi queja es de que siempre las cosas me salen mal, ¿no? Que todo lo que yo emprendo me sale mal, no me sale para bien. Dice, ahora transforma esa queja en una oración diciéndole, Señor, te agradezco porque cada día me das una oportunidad de disfrutar, de experimentar y de aprender a esperar en ti. Entonces, fue linda la actividad porque después nos hizo leer a cada uno la queja, ¿viste? Y todos así, ¡guau! Pero cuando leíamos la oración de gratitud, o sea, transformar esa queja en oración de gratitud, la verdad que, híjole, dije, wow, es igual de interesante quejarnos, ¿cómo es? ¿Cómo expresarlo?
Dura lo mismo quejarnos que agradecer. ¿Por qué no agradecemos? Y siempre estamos. Entonces, y en la semana ella nos mandó un mensajito y dijo, bueno, hermanos, mañana, mandó algo por la iglesia, mañana todos vamos a tener un momento de gratitud, de darle gracias a Dios y de convertir nuestras quejas en agradecimiento. ¿No? O sea, son esas cosas, ¿no? Que de alguna manera van quedando. Miren, a mí ya tiene como 15 o 20 días que predicó Lucy y sigo recordando su sermón, ¿no? Así que este método nos ayuda a tener muy claro cuatro cosas que sí o sí hay que tener, ¿verdad? Así que a manera de conclusión, para terminar esta clase, seguir este método nos ayudará sin duda a simplificar nuestra forma de abordar las lecciones que impartimos, los sermones, las clases, todo lo que usted quiera dar, ¿verdad? Aún una pequeña reflexión que usted haga tiene que tener estos cuatro elementos, ¿verdad? Un anzuelo, tiene que basarse en la palabra de Dios. La reflexión tiene que hacer que sea relevante en nuestra vida y después decir, bueno, esta reflexión vamos a hacer tal cosa para llevarla a cabo. ¿Ah? Insistimos que no es un método único, hay muchos métodos, pero bueno, es especial. La forma en que abordemos nuestro desafío de enseñar lo que sabemos y ellos puedan hacer lo que les compartimos es una hermosa manera de saber que hemos cumplido con nuestra tarea. El resto se lo dejamos a la guianza del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Nosotros hemos hecho nuestra labor. Hemos preparado un sermón lindo, una reflexión linda. Hemos ah, solicitado a nuestros oyentes a que puedan llevar a cabo la palabra que han escuchado. Los alumnos o los hermanos de la iglesia, los jóvenes o los niños, tomamos el compromiso de llevar a cabo eso en la vida, ¿no? La semana que viene. Y bueno, los resultados siempre Dios los cumplirá, ¿verdad? Los cumplirá. Así que bueno, hermanos y hermanas queridos, es así, de esta forma como concluimos esta clase que tiene que ver con el método ALMA. Después de las vacaciones, cuando vengamos de las vacaciones, vamos a estructurar o ver si podemos estructurar o dar lineamientos sobre cómo aprenden los niños, ¿verdad? Cómo aprenden los jóvenes y cómo aprenden los adultos. ¿Ah? Y les estaré compartiendo en la plataforma, no lo vamos a ver en clase, pero les estaré compartiendo en la plataforma documentos, un documento ya sea de niños, de jóvenes o de adultos. Les mandaré un documento en Word que será muy importante que lo lean, les ayudará mucho para elaborar su clase como trabajo final. Y bueno, vamos a ver cómo podemos atender a estos tres grupos generales que tenemos en la iglesia. ¿Ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver después de las vacaciones. Bueno, pues hasta aquí entonces esta clase. No sé si mi suegra que está aquí en clase presencial tuviera alguna pregunta, duda, comentario. Yo siempre digo que cuando uno ve esto, hermanos, uno debe de verlo con mucha ¿cómo es? Como que con mucha alegría, con emoción, porque es como empezar a construir algo, ¿no? Es como de la nada empezar a formar cosas que van a ser muy buenas y muy útiles para la enseñanza de la iglesia. Así que véanlo con emoción, no con un pesar, sino con emoción, ¿ok? Bueno, no sé si mi suegra tenga alguna pregunta, duda o comentario. Si no, Gracias. No podía entrar, no sé si era el internet, me tardé mucho, pero tendré que repetir la clase para captar todo. Pero estas últimas recomendaciones fueron excelentes. bueno. Bueno, suegra. Sí, lo bueno que está grabado, así que lo puede ver, ¿ok? Bueno, pues Dios los bendiga. Nos vemos después de las vacaciones. Descansen, cuídense mucho, paz y bendición.